Bueno, hoy vamos a ver, por lo tanto, la justicia en esta etapa con la Constitución de 1876 y la llamada Ley del Jurado de 1888, aunque es posible que la Ley del Jurado la dejemos para la siguiente clase, por cuanto son muchas diapositivas y no va a dar tiempo a verlas todas. Fijaros que las características de esta etapa es una etapa caracterizada por un liberalismo moderado, lo que se llamó un liberalismo doctrinario, donde aunque formalmente se van a reconocer todos los derechos de constituciones y etapas anteriores, pero en realidad todo va a estar siempre muy mediatizado, muy limitado, muy controlado por la legislación ordinaria. A ver si alguien más quiere entrar. Repetía que es una etapa de un liberalismo moderado, un liberalismo doctrinario, como se llama, un liberalismo conservador, donde se va a dar, por lo tanto, todos los derechos que habían en etapas anteriores, pero siempre muy limitados, siempre muy controlados desde el gobierno. El intervencionismo gubernamental, por lo tanto, es muy grande y, como sabéis, el gobierno va a regirse o va a estar en manos de dos partidos, el Partido Liberal Conservador, encabezado por Cánovas del Castillo, al que ya he nombrado, y el partido llamado liberal fusionista o simplemente liberal, regido durante toda la etapa que corresponde al siglo XIX por la figura de Práxedes Mateo Sagasta, un político de largo recorrido que ya había sido jefe del gobierno con el general Serrano, que ya había tenido una importante participación, por lo tanto, en el sexenio, y que ahora va a unificar toda lo que se llamó la izquierda monárquica, es decir, aquellos que, aunque algunos son de pensamiento republicano, pero van a aceptar la monarquía parlamentaria, dejando fuera del sistema, por lo tanto, a los republicanos puros, digamos, contrarios al reconocimiento de la monarquía. El sistema fue definido en una famosa obra de Joaquín Costa, al que luego nos referiremos, con dos expresiones: oligarquía, o dos palabras, oligarquía y caciquismo. Oligarquía correspondía a los gobernantes que desde Madrid dirigían las elecciones y esa alternancia en el poder y la gestión del gobierno, y el caciquismo hace referencia a la presencia sobre el terreno de las provincias de los caciques, llamados así, por fin, como una alegoría a los caciques americanos que se encontraron los conquistadores, es decir, los jefes territoriales que representan al partido del Madrid y a sus cuadros, a los oligarcas, y que consiguen la victoria en las elecciones a cambio de las concesiones en obras, inversiones, empleo, etcétera, que vienen de Madrid. Esto da como lugar a ese fuerte clientelismo, de manera que una gran parte de la población pues ya tiene el voto preestablecido hacia una determinada opción política con la que tiene, por decir así, relaciones económicas y sociales a través de la importancia de estos caciques. En lo que afecta a la justicia, tenemos que decir que se va a conservar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que era una ley progresista de la etapa democrática, pero se va a desnaturalizar con la ley adicional del 82, que luego veremos. Lo mismo pasará con la ley del jurado. Se va a aprobar un jurado tardíamente, porque fijaros que el régimen comienza en el año 75, a
finales del 74, para ser exactos, en el año 75, y el jurado no se pone hasta el 88, después de haber gobernado ya incluso Sagasta anteriormente, igual que no se pone hasta una etapa muy tardía el sufragio universal para las elecciones generales, pero luego el jurado no va a funcionar, no va a funcionar debidamente, no se va a reformar adecuadamente y eso lo va a desprestigiar. La visión que tenemos, por lo tanto, es esa visión doctrinaria, una vuelta a los principios del 45 hasta el punto de que la nueva Constitución, la Constitución del 76, vuelve a hablar de administración de justicia y no de poder judicial. De manera, como decíamos, que las conquistas van a ser moderadas, limitadas, aunque formalmente subsistan. Por ejemplo, se suprime la referencia que hacía la Constitución del 69 al acceso por oposición. Y aunque se mantiene para lo que llamaríamos el primer turno, es decir, los primeros puestos del escalafón, pero luego vemos cómo en realidad el gobierno deja en sus manos o mantiene en sus manos el nombramiento de otros jueces por otros medios y sobre todo en el acceso a la magistratura y a los altos cargos. Ya hemos hablado del turnismo, la oligarquía y caciquismo que desnaturalizan, le restan, por decir así, sinceridad al sistema. Es la época que se hablaba de los pucherazos. Pucherazo en castellano quiere decir unas elecciones tramposas, unas elecciones en la que, como en la olla del puchero que se echa de todo, pues se echa de todo en las urnas, votos de los muertos, votos comprados, etcétera. Y aunque quizás sea exagerado bastante la perversión, digamos, la desnaturalización de las elecciones, pero la realidad es que no habían las garantías de voto secreto, por ejemplo, que tenemos hoy, y en una época donde mucha gente dependía también de que fueran contratados por los terratenientes, por los empresarios, pues había bastante control social de las elecciones por parte de los poderosos. Como hemos dicho, la ley del jurado va a ser recuperada, decimos recuperada porque como veremos luego ya se había aplicado, aunque muy escasamente, con la llamada ley Sagasta del año 88, pero como decíamos, con una aplicación deficiente que hizo, por una parte, que cuando Primo de Rivera en 1923 suspendiera la aplicación de la ley, pues no hubiera realmente mucho rechazo, ni siquiera, hay que decirlo, ni siquiera en la izquierda, donde había otros muchos motivos más importantes para criticar a la dictadura que la del jurado. Y de hecho, cuando se recupera en la Segunda República, como veremos también, por las dificultades de orden público y sociales, pues enseguida va a ser limitado, desnaturalizado y reducido su ámbito de aplicación. Por lo tanto, tenemos lo que llamamos un liberalismo formal, pero no real. La oposición se mantiene, pero como decíamos, aunque en los juzgados de entrada el primer turno se reserva a los opositores que están, por decir así, los primeros en el escalafón, en el segundo turno puede nombrar el gobierno, si así lo considera, a secretarios de juzgados, y en el tercero puede nombrar a abogados. Por lo tanto, en realidad, solo no participa, suponiendo que no participara en las elecciones, en las oposiciones, solo no participa el gobierno en la elección de uno de cada tres jueces de entrada. Pero después es casi peor, porque cuando subimos a la magistratura, el magistrado de lo criminal, magistrado de audiencias, presidente de audiencias de lo criminal, etcétera, pues ahí el control es si cabe mayor.
El control es, si cabe, mayor, porque ahí va a controlar el segundo y tercer turno, aunque van referidos a jueces del escalafón inferior, pero no necesariamente por su orden, ¿eh? Sino que solamente que se requiere que estén en la primera mitad del escalafón, y luego el cuarto turno a nombrar entre secretarios, también catedráticos o abogados, con lo cual el intervencionismo gubernamental es muy fuerte. Además, ejerce el gobierno, ya lo vimos el otro día, el control, que se devuelve al Ejecutivo el control de la magistratura, es decir, las sanciones, los ascensos, los nombramientos. A recordar que decíamos que en la etapa del 69, con la ley orgánica que el otro día estudiamos, pues este control, aunque se hacía desde el Poder Ejecutivo, pero tenía que pasar un poco el filtro del Consejo de Estado, dijimos que luego Salmerón se lo da, por primera y única vez posiblemente en nuestra historia, se lo da ese control a los propios jueces a través del Tribunal Supremo, pero ahora el control vuelve al gobierno, que además controla los magistrados suplentes, el nombramiento de magistrados suplentes, generalmente entre juristas ajenos a la carrera judicial, lo cual, como siempre, hay un porcentaje de puestos de la magistratura y de la judicatura que no están cubiertos, o que están por enfermedad, en fin, cualquier circunstancia, cambio de destino, etcétera, pues esto también le da un poder de intervención bastante grande. Fijaros que, por lo tanto, ya en estas diapositivas me interesa el cuarto párrafo, donde desarrollamos lo que estaba diciendo, que solo el primero en los nombramientos de la magistratura, perdón, es decir, de los jueces de las audiencias y de los presidentes de las audiencias de lo criminal, solo el primero era para el situado en primer lugar del escalafón. Segundo y tercero, como hemos dicho, el gobierno lo elige entre los aspirantes de la primera mitad del escalafón, pero en vez de primero puede elegir al cuarto y al sexto. Suponiendo que hayan 12 en el escalafón, puede elegir al que quiera de los 6 primeros. Y en el cuarto, como hemos dicho ahí, su discrecionalidad es, si cabe, mayor, porque puede recurrir a secretarios, abogados y en algún caso, en alguna etapa, a catedráticos. Por lo tanto, hay un fuerte intervencionismo y esto fue muy criticado. Fue muy criticado porque efectivamente aquellos que criticaron el sistema, como veremos ahora Lucas Mayada o Joaquín Costa, el sistema político, por supuesto que también concentraron su crítica en el sistema judicial, en la judicatura y la magistratura. Fijaros que hablo de judicatura y magistratura porque en el modelo español, como sabéis, la categoría de magistrado tradicionalmente empezaba ya en las audiencias, mientras los jueces de primera instancia y de instrucción, pues tradicionalmente reciben el nombre de jueces. Lucas Mayada, en un libro de 1890 llamado Los males de la patria, fijaros, dice, el odio, y cuando no el odio, la prevención, y cuando no prevención, reparo, y cuando no reparo, asco a la administración de justicia, han sido, son y serán proverbiales en el país. La muchedumbre considera que el favor, la recomendación y el dinero influyen en las sentencias tanto como la razón y la verdadera justicia. Y que no hay ningún tribunal libre de la presión de la política y el caciquismo. Fijaros que ya en el año 90 utiliza ese término. Pero el que desarrolla esta cuestión es Joaquín Costa. Joaquín Costa tiene un célebre libro, Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno de España, de 1901, es decir, 11 años posterior, en el cual realmente es una encuesta. El libro no es tanto un libro que él escribe
cómo él hace una encuesta entre políticos, periodistas, intelectuales y recoge todas esas opiniones sobre el sistema político vigente. Y lo resumimos, luego lo vamos a desarrollar, pero resumimos su opinión en una sola frase. Dice, la llamada administración de justicia no es poder de un Estado constitucional, sino alguacil de un Estado oligárquico. Alguacil, como todos sabéis, se hace referencia al funcionario, por decirlo con términos modernos, el oficial público que defiende a la administración, es decir, como hoy diríamos la policía, en términos modernos, es decir, que en su opinión la administración de justicia está al servicio de esa oligarquía, que es con caciquismo el otro término que define al sistema. Fijaros que dice, hemos hecho una revolución que consiste en tomar de Europa los nombres, haciéndonos la ilusión de que con eso adquirimos las sustancias. Como dice Silvela, palabras que recuerda al señor Dorado, dice en esa encuesta, la justicia parece instituida en España para servir a los amigos y perseguir a los adversarios. Y entonces habla, jueces municipales con una dependencia total del caciquismo. Son nombrados por el cacique conforme a sus conveniencias. Pero para cubrir una apariencia legal, pues se hace firmar, digamos, al presidente de la audiencia, pero como el presidente de la audiencia también debe su puesto al gobierno y su control está en manos del gobierno, pues lógicamente el presidente de la audiencia, pues al final hace lo que le dice el gobernador civil, que es el que representa de alguna manera al sistema. ¿Y a quién se nombra? A personas de pésimos antecedentes y ninguna ilustración, pero como recompensa de servicios electorales, porque los jueces municipales controlan las elecciones en los pueblos, o como recompensa de servicios prestados, pero también como instrumento para prestarlos en el futuro. De manera que los alcaldes y jueces municipales se recaen en aquellos que pueden prestar esos favores electorales a los caciques y los oligarcas, para toda clase de atropellos y coacciones, lo que referíamos, el poder de quien ocupa la alcaldía, da trabajo, tiene influencia sobre quienes dan trabajo, sobre terratenientes y empresarios que dan trabajo, y todo esto hace ese control de las elecciones desde el gobierno. Os recuerdo que en este sistema del turnismo el rey nombraba a un presidente del gobierno y le daba el decreto de disolución de las Cortes, de manera que se disolvían las Cortes, se convocaban elecciones y siempre el que las convocaba desde el gobierno las ganaba. En más de 40 años no se dio, y aproximadamente 15 o 20 elecciones, o quizá alguna más, no se dio el caso de que ningún gobierno las perdiera. El exgobernador, alguien que fue gobernador civil y quedó fuera del sistema, posiblemente por no prestarse a esos juegos, dice, nos representa al cacique como dueño y señor de la máquina judicial. El Poder Judicial no es dispensador de justicia, sino distribuidor de favores bajo el dictado del oligarca o del cacique, porque a ellos debe el nombramiento, el ascenso o el traslado. Y ahora hace una pequeña referencia por niveles. Jueces municipales nombrados por el cacique entre los peores especímenes, una palabra, de las últimas jornadas universitarias. Luego dice, jueces de instrucción designados desde el Ministerio de Gracia y Justicia a satisfacción del cacique, lo que hemos dicho con ese segundo y tercer turno.
del cual reciben instrucciones directas y a quien prestan obediencia ciega. Dice, ganan todos los pleitos, se ganan todos los pleitos, pero siempre que los dirija un abogado que sea persona grata del sistema. Y lo mismo para los altos niveles, magistrados y presidentes de audiencia. Dice, aquí hay que volcar toda la tinta negra para que el cuadro se aproxime a la realidad. Y dice, no dicen nada los encuestados del Tribunal Supremo, pues porque no se atreven, porque ya sería meterse con personas con mucho poder. Dice, bástenos recordar que el señor Navarro cita por sus nombres a algún magistrado y algún presidente que simultanearon el cargo de Tribunal Supremo, ojo, con el de oligarca y no nada pasivo, es decir, que ocupaban a la vez un puesto en el Supremo y de facto, aunque no de derecho, un puesto de poder en el sistema. Esta sería la crítica, quizás un poco desaforada, quizás un poco excesiva, pero que nos refleja la existencia de un sistema que estaba corrupto a la vez que estaba corrupto, de alguna manera, el propio sistema político. No olvidéis que la Restauración no fue una democracia plena, porque aunque en la Cámara Baja, en la Cámara del Congreso, se consiguió, con una ley también de Sagasta, que hubiera sufragio universal masculino, sin embargo, el Senado, que tenía exactamente las mismas competencias, el Congreso, competencias legislativas plenas, de manera que las leyes se debían aprobar por las dos cámaras, sin embargo, el Senado solo en un tercio era electo por los ciudadanos, y además con un sufragio más restrictivo. Y los otros 2/3, uno eran senadores natos, por supuesto, o que ocupaban, por generales, obispos, etcétera, y el otro tercio era de libre designación real, aunque entre determinadas categorías. Bueno, vamos a ver ahora, por lo tanto, la administración de justicia en la Constitución. Hemos visto en el régimen en general, pero cómo se plasma en esa Constitución que llamamos canovista, porque fue Cánovas del Castillo quien la promovió y hay quien dice que fue el que la redactó, aunque en teoría esto fue encargado a un conjunto de exdiputados de varias legislaturas, de varias etapas anteriores, pero en realidad todo el mundo es consciente de que detrás de ello estaba el empuje de Cánovas del Castillo, que bueno, hizo una constitución a su gusto, moderada, doctrinaria, con una fuerte intervención del rey en el papel, en el poder político. Fijaros lo que decíamos, que frente a la denominación poder judicial que veíamos en la Constitución anterior del 69 y en la otra anterior del 37, la del 76 recupera la expresión de administración de justicia, lo que refleja, según algún autor, pues el concepto unitario del poder que tiene Cánovas. Hay un título que recoge los principios regulados, que regula la Constitución, la justicia, recogiendo aportaciones de constituciones anteriores, exclusividad, inamovilidad, responsabilidad y la administración de justicia en nombre del rey, aunque ya hemos dicho que luego en la práctica, la práctica forense diaria, pues hace que ni esa inamovilidad sea plena, ni haya una auténtica independencia judicial. Por lo tanto, el contenido es equivalente al del 45, destacando la referencia que se hace a la unidad de códigos, aunque es verdad que de nuevo se utiliza una expresión que es una coletilla que ya veíamos en otras constituciones, ese sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes, que va a ser lo que va a permitir
que se mantengan, como ya hemos dicho aquí anteriormente en otras clases, que se mantengan los derechos civiles forales, de manera que cuando ahora en esta etapa se lleve a cabo por fin la codificación civil en una fecha tan tardía como 1889, sin embargo, el Código Civil aprobado no va a estar en vigor en todo el país, porque se van a conservar los regímenes forales particulares de determinados territorios como Cataluña, como Aragón, como parcialmente en Galicia, muy importante en Navarra, en alguna zona del País Vasco, de manera que, como bien sabéis, en estos territorios todavía hoy hay un derecho civil vigente diferente, no digo ni mejor ni peor, diferente que lo que llamamos el derecho civil general del Código Civil. Y luego hay una unidad de fueros para todos los españoles, aunque se salvará de nuevo el fuero militar y el fuero religioso. Fijaros que es ahora cuando se van a hacer, cuando se va a completar la codificación. Se hace una nueva ley de enjuiciamiento civil del año 81, otra de enjuiciamiento criminal, también del mismo año, el Código de Comercio, renovando otro anterior, y como decía, el definitivo Código Civil, que en parte, como sabéis, bien, lo habéis estudiado, se supone que detenidamente, pues sigue vigente en gran medida. Y como hemos dicho, pues se mantiene la supervivencia de sistemas civiles forales. Y como ya he dicho también anteriormente, la expresión que aparecía en la Constitución del 76 de que con carácter general, aunque se reservaba también, perdón, la Constitución del 69, de que con carácter general se accedería a la judicatura a través de oposición, ahora desaparece. Desaparece. Simplemente la norma dice que la ley determinará las calidades que han de tener sus individuos. De facto se pondrán el sistema de oposiciones, de jure diríamos, pero luego de facto ya hemos dicho cómo en realidad pues, está en manos del gobierno, que van a poder nombrar a 2 de cada 3 de entrada y a 3 de cada 4 en la etapa, digamos, de ascenso a la magistratura y a la presidencia de las audiencias y demás. Fijaros que el artículo 78 dice: las leyes determinarán tribunales y juzgados que ha de haber, la organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas y las calidades que han de tener sus individuos. Por lo tanto, ni dice nada del acceso por oposición, ni dice nada del jurado. Pero claro, al no decir nada, quiere decir que ni lo prohíbe ni lo exige. Queda en manos del legislador de cada momento el aprobar o no tanto el sistema de oposición como los jurados. Fijaros que hemos dicho que la Constitución es del 76 y el jurado es del 88, puesto en práctica prácticamente en el 89. Por lo tanto, hablamos, si no me equivoco al restar, de 13 años de sistema político sin jurado. No nos debe sorprender porque con nuestra Constitución actual ha estado más tiempo. Estuvo más tiempo la Constitución aprobada, que sí permitía el jurado, hasta que se puso en marcha, como todos sabéis. Fijaros que regula la Constitución la exclusividad. Los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute los juzgados. Por lo tanto, de nuevo tenemos que solo juzgan los jueces y que los jueces solo juzgan. Y por otra parte también se regula el aforamiento, porque hay autoridades y agentes de la autoridad que se exigirá autorización para poderlos procesar, con lo cual quiere decir, como pasa hoy, que determinadas calidades de individuos solo pueden ser procesados o por determinados tribunales
o previos determinados requisitos, como en el caso de los diputados, sabéis que se requiere la autorización del Congreso de los Diputados, de los senadores lo mismo, y en esta época incluso algunas autoridades se exigía para poderlas procesar la autorización del ministro, lo cual era más gravoso, si queréis, para la justicia que el aforamiento de los representantes del pueblo. Dice, la publicidad de los juicios, el artículo 79, juicios en materias criminales serán públicos. La inamovilidad e independencia, aunque ya hemos dicho que esto hay que tomarlo entre comillas, porque luego en la práctica el control del gobierno era tremendo, como veremos, y luego la responsabilidad de los jueces por sus infracciones que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones. Como hemos dicho, se deja la organización de justicia a la remisión, se deja a la ley. Será la ley y no la Constitución la que regule la administración de justicia. Y en esto los dirigentes de la Restauración, como he dicho, fueron prácticos, si queréis, un tanto cínicos también, porque mantuvieron una ley progresista, pero pronto la desnaturalizaron, como hemos dicho, con la ley adicional que vamos a explicar a continuación. La ley de 1870, reitero que era una ley de Serrano, una ley posterior, por lo tanto, a la caída de Isabel II, en uno de los momentos de mayor aplicación del pensamiento liberal progresista, pero va a ser rápidamente modificada por la más conservadora ley adicional a la organización del Poder Judicial. Bueno, como habíamos comentado, la restauración borbónica dirigida por Cánovas del Castillo, que es la que elaboró la Constitución de 1876, va a aprovechar, por decir así, va a mantener la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, aunque la va a modificar desde una perspectiva conservadora. Y esto lo va a hacer con una ley complementaria, la ley adicional a la organización del Poder Judicial de 1882. Esta ley, como hemos dicho, modifica la anterior desde esa perspectiva más conservadora y también, hay que decirlo, buscando un ahorro económico de la Administración de Justicia. Fijaros que va a crear, esto es lo realmente novedoso, que va a crear 95 tribunales colegiados. La instrucción la mantienen los jueces de primera instancia y aumenta el poder de intervención del gobierno en la judicatura. Fijaros que en el preámbulo pues habla de la creación de un colegio de aspirantes, de aquellos que han superado la oposición, que durante unos años, porque en realidad no pueden ejercer hasta que tengan 25 años, durante un tiempo pues van a estar ejerciendo como secretarios o fiscales, siendo inspeccionados y vigilados en su conducta. Y fijaros cómo el gobierno asume, se atribuye junto a la Junta Calificadora la competencia para postergar, o incluso postergar quiere decir tirar más atrás en el escalafón, o incluso excluir del cuerpo a los que no sean dignos de pertenecer a él por su conducta, su aplicación y su suficiencia. Si esto hiciera solamente referencia a cuestiones técnicas, podría ser hasta cierto punto comprensible, pero fijaros que habla de la conducta, lo cual supone pues, situar en manos del gobierno una capacidad bastante rayante con la arbitrariedad, para poder excluir a cualquiera cuya conducta moral o política se pueda apartar de
la opinión del gobierno. Fijaros que, como hemos dicho, se crean 95 tribunales penales que sustituyen a aquellos tribunales de partido previstos en la Ley Orgánica del 70. Fijaros que los tribunales del partido, formados por 3 jueces, hubieran supuesto, teniendo en cuenta que hay en torno a los 400 partidos judiciales, en la actualidad hay 430, pues hubiera supuesto 5 o 6 veces más tribunales que estos 95 que van a crearse. Se van a crear para conocer en única instancia y en juicio oral y público las causas por los delitos que se cometan en la península e islas, y van a residir, lógicamente, en unos territorios, unos lugares determinados, unas ciudades, que se establecen en el mismo texto. Nosotros, lógicamente, no vamos a reproducir todos y cada uno de esos territorios, de esas audiencias, pero centrándonos en Alicante, fijaros que se van a establecer 2. Una en Alicante capital y otra en Altea. Como podéis percibir claramente, el motivo no es poblacional, porque hay un desequilibrio total. Es más bien debido a las comunicaciones, la dificultad de las comunicaciones de en aquella época para venir del norte de la provincia, donde no había ferrocarril, y había pues un cierto aislamiento. Por eso se establece uno en Altea solo para los juzgados de Callosa, en la zona montañosa, Denia, Pego y Villajoyosa. Denia y Villajoyosa, como sabéis, en la zona de las Marinas Altas y Baja que llama. El resto de la provincia, es decir, los partidos más poblados, el propio de Alicante, Alcoy, Elche, Orihuela, luego los del interior, Villena, Monóvar, Novelda, pues van a Alicante, donde, como sabéis, pues tienen unas mejores comunicaciones a través del tren que pasa por Villena, Novelda, Monóvar, como sabéis, y el otro que viene desde Murcia por Orihuela. Fijaros que estos tribunales suponían ya un importantísimo ahorro respecto a las previsiones, pero todavía resultaban, a la opinión del gobierno, demasiado caros, de manera que en 10 años, 10 años después, en una ley de presupuestos de 1892, se cerraron unos 45 que estaban en localidades que no eran capital, como es el caso de Altea, en Alicante, o los que conocemos de Játiva, Cartagena y Lorca. Esto supuso, hay que decirlo, para las malas comunicaciones de la época un grave perjuicio, sobre todo para los usuarios, pero también para los presos, los sustitutos, los funcionarios, pero produjo un importante ahorro de 1,5 millones de pesetas. También seguramente la presión de las capitales, deseosas de atraer cuanto más servicios y cuanto más burocracia, pues repercutiría a favor de esta concentración. Y este es el esquema de tribunales de lo penal clásico, que hemos conocido hasta prácticamente finales del siglo XX, es decir, audiencias provinciales de lo penal situadas en la capital de provincia. Esta ley adicional regula el control de los magistrados suplentes, que se establece por el gobierno, pero también con intervención de las audiencias territoriales, y sobre todo los turnos. Fijaros que la Constitución del 76 ya nos cita expresamente que los jueces se seleccionarán mediante oposición. No dice nada, dice que la ley establecerá la composición de los tribunales y los requisitos de jueces y magistrados. Por lo tanto, deja mano abierta al gobierno para cubrir las vacantes conforme considere oportuno. Fijaros que en los juzgados de entrada
nada más aprobar la oposición, por decir así, el primer cupo, es decir, la primera vacante, la primera de cada 4, se debía ocupar por el situado en el punto primero del escalafón. Pero en el segundo turno ya se puede nombrar por el gobierno a secretarios e incluso a abogados en el tercero. Lo mismo pasa con los nombramientos de magistrados de la audiencia de lo criminal, de las audiencias territoriales y los presidentes de las audiencias de lo criminal o magistrados de Madrid, incluidos los presidentes de sala. Fijaros que solo el primero de las vacantes, la primera de las vacantes, el primer turno, es para el situado en primer lugar. En el segundo y tercero, el gobierno puede nombrar entre los demás aspirantes aquellos que desee, siempre que estén en la primera mitad del escalafón. De ahí hay una discrecionalidad para nombrar, si hay en el escalafón, por ejemplo, 20, pues de los 10 primeros puede nombrar al 9, al noveno y al décimo, no necesariamente al segundo y al tercero. Y en el cuarto turno puede nombrar a secretarios de juzgados, a abogados con experiencia y en el caso de las audiencias de lo criminal, además puede nombrar también a catedráticos. Después se abrirá también el cupo de los catedráticos para puestos de mayor relevancia, como vimos el otro día. Y de cara al ascenso al Tribunal Supremo, pues prácticamente es lo mismo. Ahí se mantiene un cuarto turno que deja en manos del gobierno el nombrar de una manera discrecional entre juristas, abogados de prestigio, como he dicho más tarde, catedráticos. En el segundo y tercero, pues aquellos que quiere de la primera mitad del escalafón, y solo el primero está reservado para, por decir así, los primeros, los más antiguos, los primeros en el escalafón. Aquí vemos el artículo 43, la vacante de magistrado de audiencia de lo criminal. La primera para el juez de término, abogado fiscal o teniente fiscal, en el caso de este para el teniente fiscal, que ocupe el primer puesto de su respectivo escalafón. La segunda y tercera, cualquier funcionario de los comprendidos en dichas categorías que se encuentre en la mitad superior del escalafón y que tenga 2 años de antigüedad. Y en la cuarta vacante, fijaros que es donde el gobierno tiene esa discrecionalidad para nombrar a secretarios de salas de audiencia, a abogados que hayan ejercido 10 años, a catedráticos que hayan ejercido como tales 8 años, y en caso de no hacerlo, pues se tiene que producir, como veis, a nombramientos a un juez de término, simplemente un juez de término a discreción del gobierno. Y para el siguiente puesto en el escalafón, en la pirámide judicial, que ya presidente de audiencia de lo criminal o magistrado en Madrid, pues pasa exactamente lo mismo. La primera vacante, el más antiguo en el escalafón, la segunda y tercera a quien haya desempeñado 2 años y esté en la mitad superior del escalafón, y en la cuarta es donde tiene esa discrecionalidad para nombrar a secretarios, a abogados y, como he dicho, esto luego se amplió a los catedráticos. Vamos a pasar a el estudio de la Ley del Jurado de 1888, que es sin ninguna duda la gran novedad, la gran aportación de la etapa de la Restauración borbónica a la historia judicial española. ¿Qué es el jurado? Vamos a empezar por definirlo. Fijaros que se trata de la reunión de ciudadanos que no son jueces profesionales, no son ni siquiera necesariamente juristas, que son llamados por la ley para concurrir, participar en la administración de justicia, manifestándose mediante veredictos, según su íntima convicción sobre hechos, nunca
sobre cuestiones de derecho. Tenemos varios tipos de jurado, como conocéis. El sistema anglosajón, podemos decir que es el más extendido por el mundo, en el que el jurado formado por ciudadanos se limita a la apreciación de los hechos, sin entrar a considerar aspectos jurídicos. Es el que tenemos hoy aquí, también es el de la ley del 88, y es el que viene básicamente de Inglaterra y Estados Unidos. Luego hay otro sistema que se llama escabinado, en el que aparecen jueces técnicos y legos en un solo colegio, es decir, reunidos conjuntamente, quienes deliberan y resuelven la totalidad del proceso, es decir, que resuelven las cuestiones de hecho y las de derecho. Y luego hay el jurado mixto, que está menos extendido. Fijaros que el escabinado es el que tenemos en Francia, en Italia y en Alemania, lo que se llama el sistema continental, que aquí fue rechazado. Fue rechazado dos veces. Fue rechazado en el 88 del siglo XIX y volvió a ser rechazado ya en el siglo XX en el actual sistema. Luego está, como decías, jurado mixto, donde los jueces legos determinan la culpabilidad o la inocencia y después se reúnen con los jueces técnicos para aplicar el derecho. Este está muy poco extendido, y podéis ver que el más extendido es el anglosajón, el jurado puro, de hecho, de ciudadanos, y el escabinado, sobre todo en ese bloque de Francia, Italia y Alemania. ¿Cuál es la evolución del jurado en España? Pues si repasamos nuestra historia constitucional, acordaros que en la Constitución o Estatuto de Bayona de 1808, pues ya se dejó en el aire que las primeras Cortes tratarán si se establece o no el proceso por jurado. Aquello era una normativa hecha en mitad de una guerra, y por lo tanto pues se dejaba para el futuro. Lo mismo pasó en la Constitución de Cádiz de 1812, donde si leéis el discurso preliminar de la comisión que defendió Agustín de Argüelles ante las Cortes, pues se venía a decir que aún no era el momento. Algún diputado pidió un jurado, la creación del jurado, pero la mayoría consideró que en mitad de una guerra y con una sociedad, desde luego, poco ilustrada todavía, pues no era el momento. Y por eso se aprobó el artículo 307, que dice que sí con el tiempo, es decir, ad calendas grecas, cuando se considere que leyesen las Cortes que conviene hacer distinción entre los jueces de hecho y de derecho, lo establecerán como consideren oportuno, lo cual es como no decir nada, pero es decir algo como abriendo una puerta a una posibilidad. Como sabéis, en enero del año 20 se produce el alzamiento del teniente coronel Riego en cabeza de San Juan, en Cádiz, y se produce la vuelta a la Constitución de 1812 y se establece mediante un decreto el jurado, pero solo para los delitos de libertad de expresión, es decir, los delitos de imprenta, como se llamaba entonces. De hecho, había un sistema complejo, un jurado veía si el tema era susceptible de ir a pleito, como dijéramos un jurado de acusación, y luego otro era el que decidía sobre la culpabilidad o no. En la Constitución del 37 se va a mantener esta situación. Respecto al jurado, por decir así, jurado normal, jurado penal para todo tipo de delitos, pues se establecía una disposición adicional, un artículo adicional, es decir, fuera de la propia Constitución, por decir así, en el que se decía que las leyes determinarán la época, es decir, cuándo y cómo, y el modo en que se ha de establecer el juicio por jurados para toda clase de delitos. Es decir, lo mismo que hacía la del 12. En el futuro las Cortes, mediante leyes, determinarán cuándo y cómo habrá jurado. Parece que haya, como podéis ver, una intencionalidad de que exista, pero no se concreta
en absoluto, se hace una remisión. Pero se dice para toda clase de delitos porque para los delitos de imprenta sí que se establece ya su existencia. En el artículo 2, en esa libertad de expresión, todos los españoles pueden imprimir y publicar sus ideas con sujeción a las leyes, y los delitos respecto de las mismas serán juzgados exclusivamente por jurados. Por lo tanto, es una institución en principio destinada a la defender esa libertad de imprenta por la desconfianza que existía hacia los jueces de derecho, los jueces profesionales. El debate parlamentario de esta Constitución del 37 pues fue muy enriquecedor de las opiniones existentes. Lo recogemos del artículo de Sáenz, de Mari Carmen Sáenz, que tenéis como una lectura propuesta, una de las dos lecturas propuestas para resumir, y ahí vemos como un diputado del nombre Vila pues defiende con ardor, con ímpetu, con énfasis, el que ya es momento de que haya jurado. Habla que las naciones que han estimado la libertad y el honor han ocupado días enteros en debatir estas cuestiones y nosotros lo vamos a hacer porque se aprobó así, sin discusión prácticamente, en pocos minutos. No vamos a tener jurado, dice, lo tienen países como Francia, como Portugal. En España no ha llegado el día. Estamos en el año 37, 1837, y no lo consignamos en nuestra Constitución. Dice, España es ignorante, es para desmoralizar, la más desmoralizada de cuantas naciones la rodean. Como dice, concluye diciendo, la España de 1837 no establece los jurados. Lo dice como sorpresa, en esta etapa en la que lo vemos en todas, hasta en Portugal, como diciendo, no falta Francia, la Francia más desarrollada, más liberal, sino hasta en Portugal tienen el jurado y nosotros no. Pues la mayoría opinó que no estaba todavía el país maduro, la opinión pública favorable para establecer este juicio por jurados más allá de los meros delitos de imprenta. Si esto pasó en la etapa progresista, pues imaginaros lo que pasó cuando llegan los moderados, después de expulsar a los liberales progresistas del poder, y los moderados, con Narváez, el espadón de Loja, como le llamaban, un militar conservador, pues imponen, lógicamente, su opinión contraria, y la Constitución del 45 no incluye el jurado. Quita, acordaros que la Constitución del 45 es una reelaboración, una revisión de la del 37 y quita ese artículo adicional. Pero durante unos años se mantiene durante breve etapa, unos años, no, unos meses, se mantiene ese juicio por jurados para las cuestiones de imprenta. Pero fijaros que prácticamente inmediatamente un decreto de julio del mismo año va a modificar la ley anterior y suprimir el juicio por jurados. Dice, la calificación de los delitos de imprenta y la aplicación de la pena se hará por un tribunal compuesto de 5 jueces de primera instancia con un magistrado presidente. Por lo tanto, ahí se acaba de momento el jurado para los delitos de imprenta. En el 52 se vuelve a plantear la posibilidad de ese jurado en materia de imprenta. Se establece un posible jurado para delitos contra la sociedad y la autoridad, pero esto no se llega a poner en funcionamiento porque el decreto de 2 de enero del 53, antes de que llegue a funcionar, pues de nuevo anula el jurado. En la Constitución liberal, progresista también, pues del bienio que llamamos progresista, de 1856, la non nata, como se llamó, Constitución non nata, porque fue aprobada por las Cortes, pero no fue
promulgada por la reina, que hizo caer a las Cortes y llamó de nuevo a los conservadores. En este caso, O'Donnell es el que se hace con el poder, y se mantiene, en esa Constitución se mantenía, se defendía el jurado para todo tipo de delitos, no solo para los de imprenta. Pero como la Constitución, repito, que no se llegó a promulgar, no se llegó, por lo tanto, hasta aplicar, pues de nuevo el jurado quedó en suspenso. En el año 64 se hizo una ley de imprenta y se volvió a un jurado muy selectivo, hay que decirlo, entre los mayores contribuyentes de cada localidad, personas ilustres, de abogados, de las reales academias, aumentando la edad a 28, con un ejercicio obligatorio para evitar que la gente para evitar que la gente se escaqueara, como decimos en argot, es decir, la gente huyera del jurado, pero esto también fue muy, muy breve, y simplemente para los delitos de imprenta, porque en el año 67 un Real Decreto de nuevo va a desaparecer el jurado, y va a reponer, por decir así, a los jueces de primera instancia el, la competencia de juzgar esos delitos de imprenta. En la Constitución del 69 es donde por primera vez se establece el jurado con carácter que podemos llamar imperativo. Ya no lo deja en el aire como una potestad futura, una posibilidad, sino que precisamente porque en el debate así se exigió por parte de los diputados contra la propuesta de la comisión, se aprobó que se establecerá el juicio por jurado para todos los delitos políticos. Este de para todos los delitos políticos es para que quede claro que no es solo para los delitos de imprenta y para los comunes que determine la ley. Por lo tanto, fijaros que ya establece que todos los políticos y algunos de los comunes serán juzgados por jurado y que la ley determinará las condiciones para desempeñar el cargo, lógicamente. Y esto se va a recoger, como no puede ser de otra manera, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que ya nos referimos en su día, de 1870, que recogía qué delitos de pena superior a presidio mayor, como lesa majestad, rebelión, sedición y otros, estaban dentro de la competencia del jurado. Y también se reguló en la nueva ley, aunque era provisional, de procedimiento criminal de 1872. Este jurado llegó a funcionar, como luego diremos, y su regulación nos interesa sobre todo porque va a influir mucho en la ley de 1888. Por ejemplo, la composición va a ser idéntica. Un jurado que se compuesto de 12 jurados y 3 magistrados, aunque no se reúnen conjuntamente, como veremos también en el 88. Delitos con pena superior a presidio mayor, por lo tanto asesinato, homicidio, otros delitos que diga el Código Penal y los cometidos por la imprenta, que también se mantienen, lógicamente, lo que había sido la tradición de juzgar progresista, de juzgar los delitos de imprenta mediante jurado. Para ser jurado, lo mismo, nos interesa porque prácticamente las condiciones se van a recoger idénticamente en la ley posterior. Primero, mayores de 30 años, pleno goce de los derechos políticos y civiles, muy importante y muy restrictivo para la época, no lo olvidéis, pero imprescindible saber leer y escribir, lo cual lógicamente suponía que las clases populares, campesinas, proletarias, pues quedaban, gran parte de ellas, no vamos a decir todas, pero gran parte de ellas quedaban fuera de la posibilidad de ser jurado por no saber leer y escribir. Luego había que ser vecino del término municipal donde se estableciera el jurado, y con casa abierta, siendo
cabeza de familia, y está ahí escrito la lista que se establecería en cada pueblo, en cada término municipal. Este jurado funcionó durante aproximadamente casi 2 años, aunque hay que decir que es un jurado muy poco estudiado. Pero sabemos que funcionó y sabemos que fue valorado porque en el año 74, durante, digamos, el periodo de transición, el periodo que sabéis del general Serrano, periodo moderadamente progresista, hay que decirlo, pues se hizo una valoración en el Ministerio de Gracia y Justicia, como se llamaba, y se vio, ante la consulta hecha a las fiscalías y las audiencias, que no había arraigado porque la gente que podía ser jurado no lo había cogido como una honra, sino como una carga de la cual todos intentaban librarse como fuera, poniendo, dice, cualquier excusa. Incluso llegaron algunos a permitir que los procesaran, le multaran, todo menos llegar a formar parte de esos de esos jurados. Por lo tanto, podemos decir que nació en este momento con mal pie y que ese escaso atractivo de esa función política, al fin y al cabo, función de participación en uno de los poderes del Estado, como veremos, será también una de las lacras en la ley del 88. Con la Primera República, como sabéis, se produce una exaltación de todos los derechos que se llaman naturales, y fijaros cómo el derecho a ser jurado y a ser juzgado por jurado, por aquí son los derechos implicados, el derecho de juzgar mediante el jurado y el derecho de que te juzgue un jurado, pues se equipara a los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, etc. Y estos son derechos que la norma suprema, que no fue aprobada tampoco, no lo olvidéis, pero que este proyecto pues establece como anteriores y superiores a la legislación positiva. Por tanto, es normal que luego en el artículo 48, diga que el Poder Judicial será ejercido por jurados y jueces. Por lo tanto, los jurados no son una mera participación del ciudadano en la administración de justicia, sino que aquí se establece al jurado, es decir, al pueblo convertido en juez, junto a los jueces profesionales, como titulares de ese poder judicial, en igualdad, digamos, de trato, de condición. Pero repito que esa Constitución no se llegó, vamos, ni a discutir en el Parlamento, fue meramente un proyecto, a diferencia de la del 56, que se llama non nata, porque no llegó a nacer, esta no llegó ni a gestarse, porque esta solo estaba el proyecto ministerial, digamos, que se atribuye a Castelar. En el año 75, con la vuelta de los Borbones, con el gobierno regencia, como se llamó, de Cánovas del Castillo, pues una de las primeras cosas que se hizo, porque el golpe de Estado fue a finales de diciembre, y el 3 de enero, es decir, nada más constituido el gobierno, pues se aprobó una norma para, un decreto para abolir, suspender ese jurado. ¿Por qué? Pues se atribuyó, se modificó, se suspendió la ley de enjuiciamiento criminal en esos artículos que hacían relación al jurado y a la forma del juicio oral, y se justificó en las graves disfunciones detectadas durante los meses en que se aplicó la ley, en que la ley estuvo vigente. Y aquí se introduce otro matiz, y es que se ataca al jurado de excesivamente benévolo, excesivamente benévolo en muchas de sus resoluciones sin que estuvieran justificadas. Luego la Constitución que hizo este gobierno de Cánovas, bueno, que promovió y luego hizo unas elecciones para que la aprobaran, pero esta Constitución, lógicamente moderada, de un liberalismo moderado,
no se refiere en ningún momento al jurado. Pero claro, el no citarlo no quiere decir que lo prohíba, sino que de acuerdo con la táctica de Cánovas, la Constitución debía entrar en cuantos menos asuntos mejor, para que fuera luego cada legislatura, cada corte de cada época la que en realidad definiera el sistema político, para que por lo tanto pudieran gobernar sin impedimento tanto los conservadores que él representaba como los más liberales que representaba Sagasta. Sagasta ya había ocupado el poder en algún momento anterior, en los años 70, no planteó en ese momento el tema del jurado, pero ya a finales de la década siguiente, en el año 88, la presión dentro de las líneas progresistas ya fue muy fuerte y Sagasta, que antes lo había rechazado, obviamente, pues promovió el proyecto de ley que se va a materializar con esa ley del jurado. Hay que decir que, aunque Cánovas y los conservadores eran totalmente refractarios al jurado, pero como en otras cosas también pasó, por ejemplo, el sufragio universal masculino, que también por aquellos momentos va a aprobar Sagasta, cuando vuelven los conservadores ya no van a dar marcha atrás, sino que van a mantener esas dos conquistas liberales importantes que estaban en el planteamiento político del liberalismo progresista. Por lo tanto, se va a mantener el jurado durante toda la restauración, como veremos, hasta el golpe de Primo de Rivera. El proyecto es del ministro Manuel Alonso Martínez, se hizo una comisión que presidía Antonio Maura, que en ese momento todavía era liberal, porque luego pasó a las filas conservadoras y fue presidente del gobierno como parte del Partido Conservador. Y la comisión, bueno, realizó, como podéis ver, pues una recopilación de la norma anterior junto con normas europeas de la época y dadas las mayorías existentes en el Congreso y el Senado, pues lo aprobó con mucha facilidad. Recordad que entonces el sistema electoral existente era mayoritario, lo que quiere decir que el partido que ganaba, ganaba por mucha diferencia, porque menos en las grandes ciudades y capitales de provincia bastante importantes, digamos, en cada circunscripción se elegía un solo diputado. En la provincia se elegía uno y a lo mejor dos en Alicante, en Valencia, uno para la provincia y dos para Valencia. De manera que, por ejemplo, en una provincia que tuviera esa distribución, el que ganaba se llevaba dos y el otro uno. Y si había a lo mejor dos provincias con 3 o 4 circunscripciones pequeñas, con un diputado en cada una de ellas, el que ganaba se las llevaba todas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahora, como sabéis, en el Reino Unido? Concretamente, es el sistema que se llama mayoritario por eso. El que gana, gana por mucho y el que pierde, aunque pierda por poco, pero en realidad tiene muchos diputados de diferencia. Por eso veis ahí que hay 217 votos a favor y solo 49 conservadores en contra. En el Senado es menor porque el Senado era más complejo, donde los conservadores, pues los senadores natos y los designados por el rey, podían contrarrestar un poco esa victoria popular en el Congreso de los liberales, pero cuando vuelva al Congreso, fijaros que de nuevo tenemos 190 votos a favor y solo 26 en contra. Lo cual quiere decir que muchos, haberlo perdido, pues ni fueron a votar. El jurado de 1888 también es un jurado de 12 miembros, que también sabéis que es el jurado americano. Ahí tenéis. Antes hemos visto una foto de un jurado, era de la famosa película 12 hombres sin piedad, que está basada en una obra, como sabéis, de teatro de Tennessee Williams, si no recuerdo mal. Es el jurado compuesto de 12 que se va a mantener en España hasta la República, que lo va a rebajar a 8. ¿Quién forma parte del jurado? En este momento, por supuesto, varones, cabezas de familia de más de 30 años, que sepan leer y escribir y que sean vecinos de localidad con 4 años de residencia. Fijaros que se busca madurez
formación y una cierta estabilidad económico-social. Si uno tiene estudios, tiene carrera, pues puede ser jurado aunque no sea cabeza de familia, es decir, aunque sea soltero. Pero un soltero que no tuviera estudios o hubiera ocupado un cargo público, aunque supiera leer y escribir, tuviera más de 30 años, etcétera, no podía ser jurado si vivía todavía en su casa con sus padres. Tenía derecho el cabeza de familia. Se extiende a todas las causas por delitos graves, no tan graves, hay que decirlo, delitos electorales, de imprenta, consumados, intentados, preparatorios, punibles y delitos conexos, salvo los que estén reservados al Tribunal Supremo, es decir, aquellos que, como sabéis, pues tenían un foro reservado por la categoría de quienes los cometieran, que eran una reserva, como ya dijimos, del Tribunal Supremo. El jurado debe hacer un veredicto oral, que se recoge en un acta, por supuesto, y luego pasa al Tribunal de Derecho, que forma parte de ese tribunal, compuesto por 3 magistrados, que es el que va a fijar el derecho a aplicar. Por tanto, la función de los jueces de hecho, que llamamos, es realizar un juicio de culpabilidad o inocencia respecto de los hechos. Pero también la concurrencia, porque al final son hechos, de circunstancias modificativas de la responsabilidad, agravantes, atenuantes, eximentes, como sabéis. Se trata de una función obligatoria y, lógicamente, hay unas excusas que están tasadas en el articulado y un periodo para pedir uno estar excluido de las listas. El que no acude, multa, aunque la multa no fue tan gravosa como para que la gente no se librara de esa obligación. Como hemos dicho, dice el artículo primero, 12 jurados con 2 suplentes y 3 magistrados, es lo que forman el tribunal. Aunque repito que los magistrados y los jurados, como veremos, no se reúnen conjuntamente. Y los jurados declaran esa culpabilidad o inocencia y las circunstancias modificativas de la penalidad. Los magistrados harán las calificaciones de derecho e imponen, concretan las penas, tal como pasa también ahora. ¿Y qué competencias tenía? Fijaros que la lista de competencias es extensísima. Esta fue una de las críticas porque además abarca delitos complejos, falsificación de monedas, de billetes, de papel sellado, de sellos, de documentos públicos y privados. Es decir, como podéis ver aquí, robos, infanticidio, homicidio, asesinato, rapto, detenciones ilegales, incendios, imprudencia punible. Fijaros que no distingue una cuantía mínima. Como anticipo lo que dirá después el profesor Gómez Rivero, que estudió la aplicación de este tipo de jurado en Albacete, en todo su periodo de vigencia, y es que hasta un robo de gallinas se reunía un jurado, y para un delito cuyo valor, cuyo robo, porque era un robo, porque a lo mejor se rompía una puerta para entrar, por lo tanto había fuerza en las cosas y era por lo tanto un robo. Pues para hasta ese robo, pues había que reunir un jurado, a lo mejor el valor del robo eran 5 pesetas y cada miembro del jurado por cada día cobraba 6. Y si eran 12, pues fijaros, cobraban 70 y costaba 72 pesetas el jurado y a lo mejor el valor del robo eran 5 o 6 pesetas. También las causas de imprenta, por supuesto, y los exceptuando los delitos de injuria y calumnia contra particulares y aquellos que corresponden al Tribunal Supremo, según hemos dicho. Era obligatorio y no podían estar los sacerdotes, españoles de estado seglar, sacerdotes, monjes, quedaban eximidos. Requisitos: mayor de 30 años, teniendo en cuenta que la mayoría civil era de 25, por lo tanto, 30 años era un plus de exigencia, de madurez. Pleno goce de los derechos, saber leer y escribir,
lo cual muchas veces pues, no se cumplía o había un analfabetismo funcional, ser cabeza de familia y, como hemos dicho, si tenía algún título académico profesional o un cargo o no tenía buenos recursos, podía hacerlo sin ser cabeza de familia. Y también aquellos que hubieran ocupado determinados cargos como concejal, diputado provincial, cargos que evidencian pues, una madurez, una preparación. ¿Quiénes no podían serlo, aparte de los curas, de los sacerdotes y monjes? Pues los impedidos, física o intelectualmente, los procesados, los condenados, los quebrados, los concursados, los deudores a fondos públicos y los pobres de solemnidad, porque se consideraba que, en fin, que no tenían, por decir así, la preparación mínima, aunque supieran leer y escribir, para formar parte. Lógicamente, aparte de esto, había que tener 30 años y saber leer y escribir. Y era incompatible pues, con determinadas funciones, carrera judicial, servicio militar, en activo, los ministros. Fijaros, curiosamente, notario, médico, farmacéutico, veterinario, donde solo hubiera uno, porque se pensaba que no se podía dejar a esa localidad sin esos servicios durante el tiempo que duraran los juicios. Por eso encargados públicos de telégrafos, de ferrocarriles, los miembros de los trabajadores de los tribunales, los maestros y hasta los empleados públicos en las cárceles. Se consideraba que no había que dejar a esos empleados sin trabajar por ir a cubrir a esa función. Dice, tampoco podrán ser jurados los que hubieran intervenido en las causas, las partes interesadas, hasta el 4 grado de consanguinidad, por supuesto los ascendentes y descendientes, los que tuvieran amistad íntima o enemistad manifiesta, y los que tuvieran interés directo o indirecto. Fijaros que son los mismos motivos que actualmente la normativa administrativa establece para la obligación de abstención o la posibilidad de recusación. Posibilidad de excusarse, pues los mayores de 60 años ya, bueno, estos ya están mayores, pues se pueden, cada uno según esté, los que decían que tenían que vivir de su salario diario y por lo tanto no podían faltar al mismo, los que ya hubieran sido jurados antes de un año anterior y lógicamente senadores y diputados mientras estén abiertas las Cortes. Fijaros que una de las triquiñuelas más utilizada por los abogados era la recusación. La recusación no se exigía que tuviera ninguna justificación. El presidente iba sacando papeletas de la urna y teniendo en cuenta que hablamos de localidades donde la gente pues más o menos se conocía, porque tampoco quizá Madrid y las grandes ciudades, en el resto de las localidades pues todo el mundo se conocía, y los abogados, o bien el fiscal o bien los abogados, y la acusación particular podían aceptar o recusar sin tenerlo que justificar. Entonces, si uno, por ejemplo, pues era, no sé, era pobre, el delincuente o el reo, el supuesto delincuente, pues los jurados intentaban que ninguna persona de grandes medios, que tuviera pues un poco, por decir así, pues unos prejuicios sociales, pudiera estar. Y todas las crónicas, todos los estudios en que se abusaba mucho de esa recusación, porque no se tenía que motivar. Luego, una de las reformas que se hará en la República será limitar esos motivos de recusación. Los jurados pueden hacer preguntas, lógicamente pueden hacer preguntas, el juez les debe decir que pueden hacer preguntas, les advertirá a los jurados la facultad que se les concede y pueden hacer preguntas para aclarar y fijar los hechos de la prueba que se esté practicando, a los testigos, a los peritos, a las partes, aunque los jueces de derecho son los que pueden impedir que esas preguntas sean contestadas si las consideran impertinentes o capciosas. Aunque fijaros que tiene que ser por unanimidad.
Y el presidente, después de practicada cada prueba, les preguntará si quieren alguna aclaración, alguna instrucción sobre el tema. Cuando ya se ha practicado el juicio oral, vienen las preguntas al jurado. El presidente formula las preguntas al jurado de acuerdo con las conclusiones de la acusación y de la defensa. Cuando son contradictorias, sí que robó la gallina, no robó la gallina, pues hace una sola pregunta. ¿Es verdad que robó la gallina? ¿Sí o no? Una pregunta que no pueda dar lugar a que digan que sí y luego digan que no. Sí que robó la gallina. ¿Es verdad que no robó la gallina? Sí que es verdad que no robó la gallina. No, una sola pregunta. Esto sigue siendo exactamente igual. El hecho principal será objeto de la primera pregunta, como no puede ser de otra manera, y luego hay preguntas secundarias. Elementos de delito, participación, autores, cómplices, el grado de frustración, de tentativa, de conspiración y, como hemos dicho, muy importante, la presencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes. Cuando eran menores de 15 años, porque entonces no estaba limitada la responsabilidad penal como ahora por razón de edad, entonces se hacía una pregunta al jurado que era muy importante, que dice, efectivamente robó la gallina, pero se le preguntaba si había obrado con discernimiento, es decir, sabiendo distinguir el bien del mal, y en el caso del jurado en Albacete, que estudia quien fuera nuestro catedrático, Gómez Rivero, pues hay muchos casos de menores, con delitos menores, también, valga la redundancia, que el jurado dice que actuaron sin discernimiento, que eran mañacadas, sin importancia y que no debían tener trascendencia penal. Y luego para cada uno de los procesados o para cada uno de los delitos imputados, pues se le debían hacer preguntas separadas. No puede decir, Juan y Pedro robaron la gallina. No, sino Juan robó la gallina, sí o no. Pedro robó la gallina, sí o no. Preguntas separadas para cada uno de los procesados y para cada uno de los delitos imputados. Dice, el presidente formulará además las preguntas que resultaren de las pruebas, aunque no hubieran sido tratadas en las conclusiones. Sin embargo, no puede, por ejemplo, preguntar sobre un delito más grave que el de la acusación. No puede decir, mira, fue robo, pero además hubo homicidio. No, tiene que haber en la acusación, se tiene que haber establecido ese delito y solo puede preguntar por aquellas cuestiones planteadas en la acusación. Y lo mismo respecto a la responsabilidad civil. Es un tema técnico que no tenía que ser respondido por el jurado y por lo tanto no había motivo para hacerle preguntas. El presidente redacta por escrito y las lee en voz alta. ¿Por qué las lee en voz alta? Porque las partes pueden reclamarlas. En el caso de que las partes reclamen alguna pregunta por deficiente, por defectuosa, por no haberse formulado alguna que proceda, pues puede hacer la observación y la sección de derecho, es decir, los tres jueces de derecho resuelven, aunque tienen que oír antes al fiscal y a las partes en general. Y esa reclamación no tiene recurso más que cuando se realice, si se realiza, la casación. Se reúne por lo entonces el jurado para debatir. El presidente les entrega la causa, sin los escritos de calificación, pero con todos los elementos de prueba, y se nombra un presidente que es el primero de los jurados, el primero que salió de la urna, que pueden sustituir por otro, si así lo desean, pero que bueno, es el que va a tener, como veis, por la dirección y la voz del jurado. El jurado se reúne a puerta cerrada, lógicamente, sin comunicado, con todo tipo de persona extraña, en una sala que está lógicamente en el juzgado, en el lugar que se realice el juicio, y solo si la deliberación se prolonga excesivamente, pues puede el juez, el presidente del tribunal, acordar la suspensión, pero solo por el tiempo indispensable para mantener esa incomunicación. Cualquier jurado puede pedir una aclaración al tribunal
Y cuando sea así, cuando el presidente tenga conocimiento de ello, debe llamar al jurado a la sala de audiencia, realizar las aclaraciones, las explicaciones que se le pidan y entonces se vuelven a reunir. Pero si hay que modificar las preguntas, pues entonces, lógicamente, tiene que hacerse de nuevo ante las partes para poderlas, lógicamente, recusar, como hemos visto, impugnar. La votación, una vez terminada la deliberación, se vota cada una de las preguntas, de acuerdo con el listado. ¿Cómo se vota? Nominal y en voz alta. Y siempre bajo juramento que han prestado y sí o no. Es decir, son preguntas categóricas, respuestas categóricas, sí o no. La mayoría absoluta forma el veredicto y en caso de empate, fijaros cómo a partir de ahora vemos que se aplica el principio de indubio pro reo, cuando hay empate a favor de la inocencia. Si son un empate respecto al agravante, pues no existe ese agravante. Si es un empate relativo a la atenuante o eximiente, entonces el empate es a favor de su existencia. Ningún jurado se puede abstener de votar y en el caso de que alguno lo haga, aparte de que incurre en un delito, tiene una pena, por lo tanto, pero la abstención también se aplica a ese principio a favor de la inocencia. Se extiende un acta, lógicamente pregunta a pregunta, reflejando la respuesta mayoritaria. Y así todas las preguntas. No hace falta acostar, o se decía que no debía acostar si se había tomado por mayoría o por unanimidad, era un secreto, al igual que el contenido de las deliberaciones, que se hacía la figura legal de que al efecto de que fuera vulnerado ese secreto por cualquiera de los miembros, pues se tenía la consideración de funcionario público para incurrir en el delito de revelación de secretos del artículo 378 del Código Penal. Vuelven todos a la sala y el presidente lee el acta, entregándola después, el presidente del jurado lee el acta en voz alta y la entrega al presidente del tribunal, como habéis visto muchas veces, también en los jurados actuales. Cuando el veredicto fuese de culpabilidad, el presidente concede la palabra tanto al fiscal como a la acusación particular, y después informan, pues lógicamente, los defensores. Y, por supuesto, que tanto la acusación como la defensa, pues solo puede tratar ya cuestiones legales, es decir, los hechos se dan por resueltos y no se permite, el presidente no puede permitir ninguna crítica acerca de esa cuestión que no se puede reabrir. Luego se retiran a deliberar los jueces de derecho, el secretario levanta acta de cada sesión diaria, el secretario del tribunal, que se leen al final para su aprobación, y la sección de derecho pronuncia la sentencia. En la sentencia, pues lógicamente se incluye el veredicto del jurado y toda la conclusión de la aplicación de la pena, etcétera, de acuerdo con la aplicación del derecho que corresponda. Como son 3 jueces, se requiere la mayoría absoluta, es decir, 2 contra 1. Y los magistrados pues, no pueden suspender la deliberación hasta que hayan dictado la sentencia. Se puede devolver al jurado, el veredicto se puede devolver cuando pues, se dejen de contestar preguntas, cuando haya contradicciones, cuando contenga declaración que exceda los límites de sus competencias, cuando se infrinja pues, alguno de los artículos que rigen el juicio oral. Fijaros que todos conocéis que recientemente aquí en Alicante pues ha habido un juicio famoso en el que el veredicto fue devuelto al jurado. El veredicto fue devuelto al jurado, el cual aparentemente modificó su primera resolución, lo cual ha dado lugar a un pleito recurrido en la audiencia territorial y no sabemos si en el Supremo. Es decir, que esto es algo
que también recoge la ley actual. También puede ser esa devolución pues, pedida por el acusador privado, por la defensa, lógicamente. Y también cuando el Tribunal de Derecho considere que ha habido un error grave y manifiesto, bien porque consideren que hay una fuerte, no hay ninguna duda de que sea inocente y se le declara culpable, o al revés, no hay ninguna duda de que sea culpable, o ellos no tienen ninguna duda de que sea culpable y se declara inocente, es decir, un error que los jueces de derecho consideran unánimemente un error grave y manifiesto, pues entonces, en vez de devolver, obviamente, al jurado deliberar, lo cual sería tanto como poner en manos del Tribunal de Derecho la decisión final, pues se remite a un segundo jurado. Lo cual también, como dice el artículo 113, se puede hacer o bien de oficio, los miembros del tribunal, o a petición de parte. Pero claro, tiene que haber unanimidad de los tres jueces. ¿Cuál es la valoración de la doctrina de este jurado de 1888, que como he dicho antes estuvo en vigor hasta el año 23, por lo tanto durante más de 30 años, durante 35 años aproximadamente? Pues como es norma, tanto las audiencias como los fiscales, es decir, los presidentes de la audiencia como los fiscales de las mismas y de lo criminal, cada año enviaban una memoria al ministerio en la que incluían, entre otras cosas, sobre la administración de justicia, pues incluyen su opinión sobre la marcha del jurado. Y fijaros cómo desde el principio, desde el año siguiente, desde el año 89, ya se abogaba por una reforma, porque ya se veía que iba a pasar o que había pasado lo mismo que con la ley anterior, con la ley provisional de enjuiciamiento criminal del 72, a pesar de que aquella estuvo mucho menos tiempo en aplicación, ya se veía que la mayoría de los jurados potenciales lo veían como una carga pesada que en muchas ocasiones solo aquellos menos preparados, aquellos más indefensos, que no sabían cómo librarse, pues se veían compelidos a aceptar el cargo. Muchos también lo hacían por esa dieta que se pagaba a los jurados, que se estableció hasta un máximo de 10 pesetas, aunque, por ejemplo, en el caso de Albacete se pagaban 6, porque era un máximo de 10, de acuerdo con lo que costara, el hospedaje en cada una de las localidades y tal. Y, por ejemplo, en Albacete se estableció 6, pero, por ejemplo, en Madrid o Barcelona o Valencia, pues eran 10 pesetas diarias. ¿Qué es lo que pasó? Que el jurado se fue desprestigiando. Se consideraba que no era una honra, no era algo que ennobleciera, sino que era pues eso, una carga. Y como siempre pasa en la sociedad, al final las cargas van a los más indefensos, los ignorantes, los miserables, los desvalidos, que muchos apenas sabían de verdad leer y escribir, pero le venía muy bien recoger esa cantidad que para la burguesía era de poca consideración, pero que para gente más sencilla, pues era una buena retribución. Fijaros que tenemos el libro del que fuera catedrático de nuestra universidad, don Ricardo Gómez Rivero, sobre el jurado en Albacete, como os decía, que estudió todos los casos entre el año 88 y el 36, hasta el estallido de la Guerra Civil, porque el jurado, hemos dicho que acabó este modelo con la dictadura, pero luego vuelve con la República, según veremos, y gran número de jurados comprobó que carecían de la necesaria instrucción, es decir, podían firmar, pero claro, saber firmar o leer con dificultad un texto, pues no lleva, por ejemplo, a una comprensión plena de las preguntas. Y algunas veces los jueces se dan cuenta de que es que el jurado ha contestado lo que ha contestado porque no ha entendido lo que se le pregunta. La gente más ilustrada, más independiente, con más medios económicos, pues tendía a
abstenerse, recusarse, pagar la multa, o promover que se le recusara por las partes, de manera que, como hemos dicho, se fue desprestigiando al ir al final los más necesitados y los más pobres. Y luego lo que os comentaba antes, de que ya entonces se quejaban, incluso en la prensa, y por supuesto en esas alegaciones que se hacían al ministerio por la fiscalía y los presidentes de las audiencias, de que para robos de gallinas o pavos o similares, que fueran robos, no hurtos, porque habéis visto que el hurto no estaba incluido, pero con fuerza en la persona o en las cosas, claro, en las cosas, como decía, romper una puerta. Romper una puerta o una ventana para llevarse una gallina es un robo, pero una gallina valía 2 o 3 pesetas. Un pavo valía algo más. Y un solo jurado por día cobraba 6 pesetas. Entonces ya se criticaba que aquello era un despilfarro y una pérdida de tiempo. Imaginaos allí 12 personas con 2 reservas, con 3 jueces, con el fiscal, con el abogado defensor, para tratar el robo de una gallina que valía 2 o 3 pesetas. Luego también comprueba a Gómez Rivero cómo el jurado es muy benigno, con delitos de escasa importancia. Todos estos delitos siempre fallaban la absolución. A lo mejor como una cuestión un poco decir, bueno, porque por robar una gallina va a ir a la cárcel, o por robar una... Entonces, aun sabiendo por las pruebas que era culpable, pues lo declaraban inocente. Por ejemplo, era muy frecuente el delito de secuestro de menores, pero claro, que tener en cuenta que las mujeres eran menores hasta los 25 años, ¿eh? Entonces, y luego hasta los 23, pero claro, un secuestro de una chica de 18, por ejemplo, pues era una manera de promover que los padres la casaran con el secuestrador. Y entonces este tipo de secuestro, de rapto de menores, siempre terminaba, comprueba Gómez Rivero, en la inocencia, en la absolución para el secuestrador, porque claro, la niña, puede decir allí, pues, la niña de 20 años, bueno, la niña secuestrada, pues no era acusada, era víctima. Entonces, el secuestrador intentaba demostrar que había habido, o solía pasar, que había habido una actuación libre para escaparse por parte de la niña, valga la expresión, de la joven, y entonces siempre acababa en absolución. Lo mismo pasaba con algo que hoy lo vemos como, vamos, lo es, ¿no? Es algo terrible, pero que entonces era mucho más frecuente, sorprendentemente, mucho más frecuente. Vemos que hay un número bastante grande en el estudio que realiza Gómez Rivero de infanticidio. El infanticidio siempre con el mismo esquema. Madres solteras que matan a la criatura nada más nacer para ocultar la vergüenza del deshonor. Entonces suponía, estamos hablando del siglo XIX, de antes de la guerra, que suponía para una mujer soltera haber tenido un hijo. Entonces hay, por ejemplo, un caso que se condena, pero porque la que lo mata es la madre, es decir, la que quiere ocultar la vergüenza familiar es la madre, no de la criatura, sino la madre de la madre, es decir, la abuela de la criatura mata a la criatura para ocultar el deshonor de su hija, y el padre de la criatura y la hija de la asesina, por decir así, pues en el juicio manifiestan que ellos se hubieran quedado con la criatura, pero que fue la madre la que hizo por matarla, la que le metió en la boca un trapo, exactamente. Y entonces el jurado sí que la condena, porque además cada uno lleva abogado diferente y se ve claramente que hay una ruptura familiar entre los padres de la pobre criatura y la abuela que quiere salvar el honor familiar. Es así que fue a la cárcel 10 o 12 años, pero en todos los demás casos, ya hay casi una veintena, pues se resolvió con la absolución, a pesar de que de las pruebas se desprende claramente de los informes periciales, del médico forense, de que la criatura pues, fue estrangulada en que se le dio muerte nada más nacer. Lo mismo pasa con la corrupción de menores. La corrupción de menores, también tener en cuenta que las menores de este momento
pues muchas de ellas eran ya mayorcitas, y eso hace que el jurado, pues sistemáticamente, cuando se trata de que las corruptas son de 18, 19, 20 años, pues absuelve al corruptor. Cuando son más menores, no, por supuesto. Y curiosamente, en los delitos contra la Hacienda, es decir, que hay varios casos de secretarios de ayuntamientos, interventores de estamentos públicos, que alzan con el dinero y, curiosamente, como parece que es un dinero que no es de nadie, pues los jurados tienden a la absolución de los delincuentes. También pasa, y en parte por estos delitos de escasa importancia, cuando el jurado considera que la pena a imponer y el delito cometido son desproporcionados. Entonces, sistemáticamente absuelven. Y lo mismo con los delitos de imprenta y las imprudencias punibles. Las imprudencias punibles sabéis que son las no dolosas, las culposas. Entonces, esa diferencia de dolosa, culposa, los jurados no la entienden bien y, como no ven dolo, pues no condenan. Cuando, como todos sabéis mejor que yo, que lo teníamos más reciente, la culpa pues, puede ser objeto, causa de importantes y terribles delitos en ocasiones. Y hay también cierta lenidad excesiva, cierta blandura con delitos contra las personas, pero casi todos estos delitos contra las personas que son absueltos y de una manera poco motivada, pero están referidos a agresiones entre varios, peleas, como si dijéramos duelos, pero duelos populares, entre personas de ciertos ambientes, en los cuales si no hay una traición, superioridad, un ataque por detrás, por ejemplo, pues el jurado tiende a no condenar. Sin embargo, hay una severidad también a veces desproporcionada con las pruebas en los delitos de aquellas personas que por sus antecedentes se evidencia que son delincuentes profesionales, dedicados pues eso, a vivir en el AMPA, forman parte del AMPA. Y, por ejemplo, en los robos con homicidio, violación o lesiones, donde los jurados son siempre muy rigurosos. De hecho, hasta de los delitos que analiza, que repito, son la totalidad de los juzgados por jurados en esa audiencia, en esta ciudad de Albacete, referido a la provincia de Albacete, como hemos dicho, de acuerdo con la normativa, pues hay varias penas de muerte, que se deciden casi siempre por asesinatos múltiples. Por ejemplo, uno que entra en una casa como que va a entregar un paquete y mata allí a 3 personas para robar todo lo que allí tenían, porque se dedicaban aquellos a vender aceite o no sé qué. O aquellos que, en fin, tienen agravantes muy calificadas de alevosía, de despoblado, de nocturnidad, de superioridad, porque matan a niños o menores. En estos casos, pues hay bastante rigor y algunas sentencias de muerte, algunas de las cuales se aplicaron. También es verdad que en algunas, pues después el gobierno o el rey, pues ejerció su potestad de gracia y no fueron condenados a la pena máxima. Bueno, como hemos dicho ya antes, en 1923 Alfonso XIII cede el gobierno, como sabéis, al directorio militar encabezado por Primo de Rivera, por don Miguel Primo de Rivera, y este nuevo gobierno, que era un gobierno de capitanes generales, de tenientes generales, pues lo primero que hace es suspender la Constitución. Suspende la Constitución, prohíbe los partidos políticos, nombra alcaldes a dedo y se declara el estado de guerra, de excepción, e inmediatamente, fijaros que en 7 días se suspende el jurado en todo el territorio del Estado nacional. ¿Cómo se justifica? Pues en el preámbulo se dice que ni el jurado ha fortalecido, ni simplificado, ni acreditado, ni ha dado independencia a la administración de justicia. Hay que decir que, igual que en otros casos, en fin, hubo una respuesta popular o sindicato de los partidos, sobre todo de izquierdas, por supuesto, a la violación de la normalidad democrática que supuso este golpe, pues no hubo una gran defensa del jurado.
hay que decirlo que era una cosa que se consideraba muy circunstancial, muy secundaria. Pero con todo, cuando después del gobierno de Primo de Rivera, sabéis que se llama la dictadura, sabéis que el rey quiso dar un viraje, Primo dimitió, se fue al extranjero, nombró al general Berenguer, para que se llama la dicta blanda, como sabéis, para que hiciera una evolución hacia una vuelta a la Constitución. Berenguer no lo puede completar, en gran medida por la cuestión de Jaca y otras cuestiones que le hacen dimitir, y el rey nombra a un absolutamente desconocido militar, un almirante, el almirante Aznar, para que organice unas elecciones municipales el 12 de abril, domingo 12 de abril, para volver primero a los ayuntamientos democráticos y después a ya unas elecciones a Cortes que no llegaron a producirse, como todos sabéis. Pues bien, el día 11, es decir, el sábado antes del domingo de las elecciones, pues se aprobó se levantó la suspensión del jurado, con lo cual se quería dar, por decir así, una imagen de ese gobierno, de que la nueva monarquía, que iba hacia la vuelta a la normalidad, pues también en ese sentido iba a reponer las conquistas liberales que habían regido durante la restauración. Eso fue el 11 de abril. El 12 de abril fueron las elecciones, como sabéis, y cuando ya el 13 se hicieron todos los recuentos, se fue difundiendo todos los resultados, pues dio lugar al martes 14 de abril la proclamación de toda la República, que todos, o muchos, porque tenemos extranjeros que no lo conocen, pero el 14 se proclamó la República y el mismo día 14 por la noche el rey salió al exilio, se proclamó la República, que teóricamente se encontró con un jurado restablecido, pero como veremos, la República lo que va a ser reactivar este jurado, aunque pronto se arrepentirá. Pero esto, el jurado de la Segunda República, lo dejamos para cuando hablemos de la justicia en la Segunda República, que será ya en la próxima clase, tema al que dedicaremos 2 sesiones. Hablaremos del jurado y hablaremos de todo el entramado de la justicia en esta etapa entre el año 31 y el año 36. ¿De acuerdo?